Creepypasta, el episodio perdido de Bob Esponja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién no conoce el programa Bob Esponja Pantalones Cuadrados, la comedia animada cuyo protagonista principal es el propio Bob Esponja? Bueno, he descubierto un episodio extraño que todavía me arrepiento de haber encontrado hasta el día de hoy. La luna brilló como siempre, cuando un amigo mío me regaló un DVD. Es uno de Bob Esponja. Él dijo. Eran las 10 de la noche en ese momento, 30 minutos después de mi hora habitual de acostarme. No estaba seguro acerca del DVD, así que me fui a casa, puse el DVD en mi estantería y dormí. Cuando me desperté, recogí el DVD y entré en la sala de estar. Lo coloqué en el reproductor de DVD y se reprodujo. Se reprodujo la introducción, luego pasó a la tarjeta de título. Tenía el mismo fondo que Sandy's Rocket, y había un texto amarillo, porque, en la misma fuente que Pepinillos. Estaba tan inseguro como cuando mi amigo me dio el DVD. Los créditos iniciales y la transición de la burbuja se reprodujeron con normalidad. Comenzó con una foto del Krusty Krab. El narrador comenzó a hablar. Ah, el crustáceo cascarudo. El lugar de trabajo habitual de Bob Esponja. Está en la cocina, volteando empanadas y sirviendo a los clientes. Mientras el narrador hablaba, la cámara hizo zoom lentamente. Después de que habló, se desvaneció a una toma de Bob Esponja tarareando y volteando empanadas. Don Cangrejo irrumpió por la puerta y gritó. Bob Esponja, muchacho. Tengo algo que decirles a usted y a Calamardo. La transición de la burbuja se reprodujo de nuevo y pasó a Calamardo y Bob Esponja en la oficina de Don Cangrejo. Señor Calamardo, estás despedido. Bob Esponja, coloca estos volantes, el señor Cangrejo le dio a Bob Esponja algunos papeles que decían necesito un nuevo cajero en el Krusty Krab. En postes en las calles de fondo de bikini y diles a todos que necesitamos un nuevo cajero. Bob Esponja gritó con júbilo. Sí, sí, Don Cangrejo. Los dos salieron felices de la oficina. La transición de la burbuja se reprodujo una vez más, y apareció Calamardo felizmente saltando a su casa. Estaba cantando una canción. No más Bob Esponja, no más Bob Esponja. No necesito lidiar con él molestándome. No más Bob Esponja, no más Bob Esponja. Estoy lleno de alegría. Era bastante extraño considerando que todavía veía a Bob Esponja antes y después del trabajo. Se rió y entró en su casa, cerrando la puerta detrás de él. Se desvaneció a Bob Esponja luciendo triste mientras colocaba volantes. ¿Por qué? Gimió. Más tarde, se muestra a Esquiliam entrando en la oficina de Don Cangrejo. Señor Calamardo, dije que estaba despedido. Ladró. Esquiliam se rió y dijo. Oh, soy Esquiliam Fankison, no Calamardo Tentáculos. También estoy aquí para solicitar un trabajo como cajero. Don Cangrejo lo miró fijamente durante unos segundos antes de finalmente hablar. Estás contratado. La transición de la burbuja se reprodujo por última vez y pasó a Esquiliam en la caja. Aquí fue donde las cosas empeoraron. Bob Esponja sacó su espátula. Tú no eres Calamardo. Esquiliam miró hacia atrás y vio a Bob Esponja. Por supuesto que no. La pantalla cortó a Don Cangrejo mientras contaba su dinero, escuchó gritos. Don Cangrejo salió corriendo por la puerta y gritó. Se cortó a Esquiliam meciéndose de un lado a otro con cortes en todo el cuerpo, mientras repetía ¿por qué? Suavemente.
Mostraba un inquietante cangrejo de la vida real, siendo cortado en pedazos con una espátula, y los gritos de Don Cangrejo mezclados con la escena. Mostraba una pantalla de color rojo oscuro con el texto porque lo reemplazó. Mientras Bob Esponja dice el texto, la pantalla se volvió negra y luego se reprodujeron los créditos finales. Todavía me arrepiento de ver este video. Supongo que Skillian sobrevivió, mientras que Don Cangrejo murió. Mientras escribo esto, todavía estoy en estado de shock al ver este terrible episodio. Episodio perdido de Bob Esponja Frío. El episodio perdido de Cold Esponja Bob SquarePants fue bueno, pero podría tener mejor calidad. Lleve este artículo al siguiente nivel, y tal vez aún más, editándolo, agregando imágenes, creando más secciones y agregando enlaces para convertirlo en un artículo de alta calidad, o posiblemente un artículo de calidad ultra, también un artículo super ultra, podría también será posible que este sea uno de los best test. Eso sí, asegúrate de que se pegue. La tarjeta de título, 0JPG tarjeta de título. Solía ser el mayor fanático de Bob Esponja cuando era niño, les compraba productos de Nickelodeon y otras cosas. Cuando me convertí en un adolescente, asistía a una venta de garaje con mi madre. Vi una vieja cinta VHS, y estaba etiquetada como Cold. Miré en la parte de atrás y también tenía la etiqueta Red Floor escrita con rotulador que se estaba desvaneciendo. Siempre me encantó la nostalgia, y me di cuenta que nunca tuve la cinta. Le pregunté a mi mamá. Ella dijo, claro, cariño. Le pregunté al viejo a quien se lo compré, ¿dónde lo consiguió? Me dijo que lo consiguió en una tienda de segunda mano hace 6 años, que era una copia del episodio de Nickelodeon, y un empleado lo vendió porque ya no lo quería, y aparentemente se suponía que era una versión con diálogo. Sabía que el episodio nunca tuvo diálogo, pero escuché que estaba destinado a tener una voz completa antes de que una falla del equipo hiciera que el episodio fuera principalmente silencioso. Tenía curiosidad de cómo sería con el diálogo, así que me llevé la cinta a casa. Mi hermanito iba a venir de todos modos, así que podría verlo con él. Tenía alrededor de 5 años y medio en ese momento. Deslicé la cinta y la encendí. Le di a mi hermanito unas palomitas de maíz y un poco de Orange Crush. El episodio comenzó con la introducción normal antes de pasar a la tarjeta de título. La tarjeta de título decía frío con telas de araña y una soga en el fondo. Estaba extremadamente confundido, ¿por qué diablos habría una soga en un espectáculo destinado a niños? La parte inquietante fue que la música, que normalmente era alegre, se había vuelto áspera e invertida. Además, ¿no se suponía que esto era Red Flower? La transición de salpicaduras de burbujas se reprodujo como de costumbre. Ahora, Bob Esponja estaba en la casa de Patricio, sonaba música muy alegre, Patricio y Bob Esponja estaban teniendo una pequeña conversación, hasta que tuvieron una pequeña discusión. La discusión se convirtió en una pelea a puñetazos, solo pensé que era otro episodio normal, pero me confundieron con una copia de Red Flower. Eso fue hasta que sucedió algo impactante. Bob Esponja, dijo Patrick. No eres más que un pedazo de mierda baboso como el culo de Gary. Chupa una polla. Estaba horrorizado. Mi hermanito solo recibió una de las calumnias. Pero se negó a irse cuando le dije que saliera de la sala de estar para que yo pudiera revisar esto yo mismo.
De todos modos, Patrick se quedó en estado de shock, las lágrimas llenaron sus ojos. Frunció el ceño y gritó: «Vete a la mierda, hijo de puta». Ambos se alejaron, mientras Calamardo observaba riendo. Bob Esponja fue a su casa y Patricio irrumpió en su roca. Apareció la transición de la burbuja y mostró a Patrick sentado en su bañera. No había ningún sonido, ni siquiera el sonido del parpadeo de Patrick. Estaba sentado, con lo que parecían cortes en la muñeca y una hoja de afeitar ensangrentada a su lado, y sentado en un charco de lo que parecía orina y algo de cocaína. Incluso podrías ver las partes íntimas de Patrick. Jadeé, y esta vez, exigí que mi hermano saliera de la habitación. Salió de la sala gritando y llorando. Mi mamá estaba afuera trabajando en el jardín y plantando tulipanes. Seguí mirando, y los ojos de Patrick eran vacíos negros. Las lágrimas se veían muy realistas, y lentamente se desvanecieron a un tono carmesí. Se convirtieron en sangre. Estaba horrorizado. Salió de la tina, con una escopeta. Fue a la casa de Bob Esponja, con sangre brotando de sus ojos. Bob Esponja abrió la puerta y gritó. Patrick lo hizo retroceder hacia una pared, y le puso la pistola en la cabeza. Patrick dejó escapar un gruñido demoníaco, mientras su dedo meñique se posaba lentamente en el gatillo. Pensé que éramos amigos, pero no. Ahora, ¿alguna última palabra, cabrón degenerado? Bob Esponja se sentó, con una lágrima realista corriendo por su rostro, saliendo de su nariz. Dijo: arde en el infierno, monstruo malicioso, porque sabía que iba a morir. Patrick dijo: vete a la mierda también. Entonces apretó el gatillo. El cuerpo de Bob Esponja se derrumbó en el suelo, mientras sangre y tejidos realistas salpicaban la pared y caían al suelo. Grité en estado de shock. Patrick se rió histéricamente, pero no su risa normal, era demoníaca. Los colores se invirtieron, y la pantalla se quedó estática, y pasó a otra escena, de Calamardo, con los ojos bien abiertos, el cuerpo mutilado y las entrañas destrozadas. 4 pies de distancia de él, duró unos 4 segundos antes de desvanecerse a negro, luego una pantalla estática que salpicó con sangre por un segundo, luego mostró 4 segundos de la cola cortada de Sandy y su cuerpo colgando de un árbol. Empecé a temblar violentamente, me sentí mal del estómago, vomité unas palomitas de maíz en la boca, pero las contuve. Mostraba un marco completo de la cara de Patrick, sus ojos vacíos, con sangre y lágrimas brotando de ellos, con una risa demoníaca. La imagen de él mirando al espectador duró 10 segundos, antes de que la pantalla se volviera estática, parpadeando, y luego se muestra Patrick en un taburete con una cuerda en la mano, atando una soga. Hizo una panorámica durante otra fracción de segundo y luego mostró a Patrick colgado allí. Su cuerpo pálido y luciendo frío. Había niños gritando de fondo, pensé que era afuera, agarré un bate de béisbol. Se quedó en silencio, luego el episodio terminó como un episodio normal, la música relajante de los créditos. Sabía que no iba a dormir esa noche. Agarré la cinta VHS y le pedí a mamá que se la llevara. Enojada después de revisarlo, lo llevó a los estudios de Nickelodeon, recibió una llamada telefónica 7 horas después, dijeron que inspeccionaron todo al respecto, dijeron que se transmitió a las 3 AM en California, 4 veces al año durante 6 años. Pero no estaban seguros de por qué lo hizo.
Nunca mostró evidencia de haber sido emitido alguna vez, a pesar de los relatos de las pocas personas desafortunadas que vieron el episodio cuando se emitió. Recibieron llamadas telefónicas al respecto, pero lo ignoraron pensando que era un engaño hasta que mi mamá se lo entregó. Hasta el día de hoy, solo estoy empezando a ver Bob Esponja nuevamente, tengo pesadillas ocasionales, estoy feliz de que mi hermano pequeño se haya ido. O habría quedado marcado de por vida, nadie sabe quién lo hizo, o cuál es su origen, pero aún así fue muy aterrador, y me alegro de que mi hermano pequeño se haya ido antes de que... Creepypasta de Bob Esponja: el suicidio de Calamardo. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fearlfa Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como no funciona el sexo en lugar de Roca Baile Valve cuando Bob y Patricio adoptaron a Ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Skidward Suicide, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo, practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí, y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está alineado a la animación, y eso no era común, pero entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show, se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro, y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más rato de todo, es que todo el mundo tiene ojos hiperrealistas. Muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños, aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal.
Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto, no hay sonido. Literalmente. Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación. Como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo, para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo sonido, como cuando empezó.
Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre y pulsando. Solo miraba a la pantalla, como si viese al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos. Lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolos rápidamente y entonces yo me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes, eran los cuadros de un vídeo. Vimos como la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano, y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió, y una voz dijo hazlo, mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista, y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso, y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produciera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue editado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al TO para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo. Y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, no logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información de ellas. No se identificó a ningún niño, y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar que lo ocasionó. Episodio perdido de Bob Esponja. Me encanta ver Bob Esponja, pero solo los episodios de las temporadas 1 a 3. Una vez vi un episodio que fue el más traumático y nunca lo olvidaré, no importa cuánto lo intente. Comenzó cuando tenía 8 años. Estaba viendo Nickelodeon cuando un parachoques dijo que se reproduciría un nuevo episodio a continuación. Estaba emocionado, así que continué viendo el canal. El episodio comenzó con una tarjeta de título que decía interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Estaba confundido, pero seguí mirando.
Se cortó a un primer plano de la casa de Bob Esponja, pero no había nadie allí y no se oía ningún sonido. Luego, hubo estática durante 5 segundos. Después de eso, finalmente vemos a Bob Esponja en su habitación, durmiendo. Se despierta, se viste y se va a trabajar como de costumbre. Por alguna razón, el episodio incluía 10 minutos de imágenes de trabajo del Krusty Krab. Se estaba volviendo aburrido, así que comencé a jugar en mi tableta. A medida que pasaban los minutos, noté que Bob Esponja comenzó a tener una expresión en su rostro que se volvió más triste. Cuando terminó su turno en el crustáceo cascarudo, dejé de jugar mi tableta. La escena muestra a Bob Esponja caminando hacia su casa, luciendo más triste que en su turno. De repente, un pez encapuchado chocó contra Bob Esponja. Él le pregunta: ¿quieres ser feliz, joven? Bob Esponja respondió con un silencio: sí, por favor, hazme feliz. El pez inyectó a Bob Esponja con una jeringa que estaba llena de fluidos transparentes. Luego empujó a Bob Esponja a su casa y se escapó. Esto me asustó un poco, pero todavía tenía curiosidad por saber qué sucedería después. Luego vemos a Bob Esponja en su dormitorio. La escena se acerca a él, revelando que tenía las pupilas dilatadas y que le salía sangre de la nariz y el brazo, donde el pez lo inyectó. Bob Esponja corrió a su sala de estar y comenzó a asfixiar a su caracol mascota, Gary, de inmediato. Después de su muerte, Bob Esponja decidió golpearse la cabeza contra el suelo, lo que provocó que la sangre brotara de sus orificios porosos superiores. Si eso no fuera suficiente, Bob Esponja agarró un cuchillo y grabó letras en sus brazos y piernas, y cayó al suelo. Lento pero seguro, se puso pálido debido a la pérdida de sangre. Cuando estuvo completamente pálido, murió. Yo estaba muy asustado en este momento. Después de eso, la pantalla brilló en tonos negros y verdes. También había una cara sonriente en el medio. ¿Quieres estar feliz? Bob Esponja gritó de la nada. En ese momento, le grité: ¡no! No quiero ser feliz. Déjame en paz. El episodio terminó con estática. Corrí a mi habitación y no quería volver a ver Nickelodeon nunca más. Ha pasado una década desde que sucedió todo esto, y sentí que necesitaba decírtelo ahora, porque estoy empezando a tener grandes pesadillas sobre el pez encapuchado inyectándome. Tengo que ir. Alguien me está llamando, pero primero, aquí hay una pregunta para ti. ¿Quieres estar feliz? No gracias, desafío no, pedazo de mierda, angstig no, estoy en la escuela, así que es imposible para mí ser feliz, Voltefox no brujoer, Togi no el Mao King of Rascals no. ¿Cómo? Justa calavera blanca, ¿cómo puedes hacerlo exactamente? Eso es lo que pensé, Doraemon. Bob Esponja BC Extinción. Entonces, si creciste con SpongeBob SquarePants, quizás recuerdes que hubo algunos episodios que eran especiales. Estos serían episodios de doble duración que amplían el tiempo del episodio para dar más historia. Los especiales de episodios que recuerdo eran Navidad, ¿quién? Que era un especial de Navidad, y Dances and Dragons, que trataba sobre Bob Esponja y Patricio viajando a la época medieval. Aunque, esta no fue la única vez que decimos Bikini Bottom en un tiempo pasado.
Hubo un episodio que tuvo lugar en Prehistory Times titulado SpongeBob BC, antes de la comedia, también conocido como Hook. Este es un episodio de doble duración que recuerdo haber visto y todavía lo recuerdo hasta el día de hoy. Básicamente toma Bikini Bottom y lo convierte en el escenario de hace 1.000.000 de años. Definitivamente me hizo reír un poco, y me pregunto por qué no hicieron algunos episodios de continuación de algunos de estos especiales. Claro, sería divertido ver más de estos, además de los especiales de vacaciones, pero me encantaría ver algunas de estas tramas en algunos episodios modernos. Pronto descubriría por qué eso es para este episodio en particular. Pensé que, como era algo así como un coleccionista de DVD, decidí ir a Amazon y comprar algunos DVD de Bob Esponja. La última vez que hice esto fue para Jimmy Neutron, y parecían estar en buenas condiciones de funcionamiento, e incluso me aseguré de que no fueran piratas. Encontré una oferta de 5x1 de DVD de Bob Esponja. Estos fueron Tonterías Náuticas y SpongeBob's Perdido en el Mar, Ayoen, Hogar Dulce Piña y Bob Esponja se vuelve prehistórico. Esto me pareció un buen negocio, e incluso se tomaron fotos que mostraban que eran reales, así que los compré y esperé la entrega. Habían pasado unos 2 días y me levanté para ver si ya había llegado, y el paquete estaba en la puerta de mi casa cuando lo abrí. La caja era pequeña y felizmente no estaba dañada. Lo abrí para ver los DVD en orden. Todos ellos parecían ser el verdadero negocio. Pero cuando llegué a Bob Esponja se vuelve prehistórico, noté algo extraño al respecto. Parecía que la portada del DVD estaba un poco mal impresa en la carcasa, y no había nada en la parte posterior, solo blanco. Y luego me di cuenta de por qué es eso. Vi un poco de escritura en la parte de atrás, y la parte de atrás no era blanca, era solo un trozo de papel de impresora en la parte de atrás. Lo doblé y se lee hay algo acerca de este DVD que no debes saber, y si por casualidad encuentras este papel en la parte posterior, experimentarás un episodio que encontré en las profundidades de este disco. Es un poco extraño que haya un episodio que nunca vi de esto. Si puedo recordar, había solo 9 episodios en este DVD. Un episodio secreto que estaba oculto en este DVD. Esto parecía ser un engaño por algo, pero seguiré el juego para ver si es cierto o no. Continué leyendo el periódico mientras ponía el disco en mi reproductor de DVD. Para encontrar este episodio, debes hacer lo siguiente. 1. Inicie el disco en el reproductor de DVD. 2. Ir a la selección de episodios. 3. Si tiene un control remoto de DVD que tiene números, presione los siguientes números: 48, 76, 52, 21, 36, 4. Una vez que lo hayas hecho, el episodio te espera. Afortunadamente, resultó que tenía el control remoto exacto sobre el que decía la nota, e hice exactamente eso. Fui a selección de episodios, me aseguré de escribir el código Y. Estaba justo ahí. Un menú vacío con la isla prehistórica del atolón Bikini al fondo, con el episodio mostrado. Se llamaba Extinción. Solo por ese nombre, estaba pensando que este era un episodio de continuación de Hook/SpongeBob BC. Interesante. Decidí seleccionar el episodio para ver exactamente de qué se trataba. El episodio comenzó con la introducción, nada demasiado fuera de lo común. Pero lo que noté fue después de que Bob Esponja hizo la parte icónica de la nariz de flauta, en lugar de creado por
Stephen Hillenburg, decía creado por. El episodio continuó cuando vemos la misma apertura de la introducción de Bob Esponja BC. Estaba empezando a pensar que era el mismo episodio, excepto que de manera diferente. Pero después, cuando Frenchy dijo que Patchy estaba presentando el episodio, la pantalla se cortó a negro por un momento, y vemos la casa prehistórica de Patchy una vez más, pero luego vi y escuché una explosión en el fondo de los árboles. ¿Qué diablos? ¿Alguien provocó una explosión en el set? La pantalla luego cortó a el cadáver de Patchy prehistórico, y lo más notable fue el hecho de que faltaba la mitad inferior de su cuerpo. ¿Fue esta una conexión oscura con el final de ese episodio en el que fue atacado por un dinosaurio? Permaneció en ese marco exacto durante unos 30 segundos hasta que la pantalla se volvió negra y se abrió al episodio de dibujos animados. La tarjeta de título decía extinción con un texto brillante de color naranja claro con un fondo de fuego de magma. Los créditos de introducción no mencionaban a nadie, estaba completamente en blanco. El episodio comienza con Spongar y Patar jugando afuera con el Bubble de Spongar y aplaudiendo también. Fue más o menos eso durante 22 segundos hasta que un pez de cueva de fondo aleatorio apareció advirtiendo sobre un peligro inminente para la Tierra. Esta es la primera vez que vemos a alguien más además de Spongar, Patar y Squawk. Dijo algo como, peligro onga. Peligro onga. Gigante fue Rocky Adanga Adaoce. Se escapó dejando preocupados tanto a Spongar como a Patar. Se me ocurrió que este episodio estaba parodiando lo que sucedió en los tiempos prehistóricos, donde un meteorito gigante destruyó toda la existencia y también a los dinosaurios. Spongar y Patar corrieron en círculos tratando de saber qué hacer. Pero Patar detuvo a Spongar haciéndolo tropezar y le explica que, dado que su roca está hecha de piedra, puede tener posibilidades de sobrevivir. Spongar y Patar corrieron a buscar provisiones y alimentos antes de que cayera el meteorito. Pasa a Squawk saliendo de su casa con el sonido del silencio hasta que el mismo pez de antes le dice a Squawk las noticias urgentes. Squawk salió rápidamente al desierto para encontrar algunos suministros y comida también. Durante su viaje, también encontró algunos cangrejos prehistóricos. Esta parte me asqueó cuando vi esto. Pisotea a uno de ellos, y salía sangre de su caparazón, y no solo eso, sino que Squawk levanta el cuerpo muerto del cangrejo y se come la mitad. Con me salían intestinos, me levanté del sofá para vomitar junto a un basurero cercano, estaba tan asqueado por lo que acababa de ver. Cuando regresé, una tarjeta de tiempo decía faltan 5 minutos. ¿Faltan 5 minutos, como antes del evento? Probablemente supongo que sí, pasó a Spongar y Patar agarrando sus materiales y arrojándolos a Patar's Rock. Spongar también trajo a Prehistoric Gary y Gary también entra en la casa a pesar de que es enorme. Antes de que pudieran terminar, vemos a Squawk obteniendo sus suministros y entrando a su casa, pero de antemano, ve lo que está pasando en Patar's Rock y ve troncos para el fuego. Squawk tuvo la idea de secuestrar los troncos para poder tener fuego para sí mismo. Squawk agarra su garrote y se acerca sigilosamente a Patar y lo golpea en la cabeza y le roba el fuego. Patar se cura rápidamente y persigue a Squawk. Patar y Squawk discuten al respecto, y luego, algo sucede. Patar agarra a Squawk por la cabeza y corre hacia su roca. Lo que sucede después es discordante. Spongar y Patar intentan reabrir la roca,
pero por suerte se abrió, y entraron. Lo siguiente que vi, fue el meteorito. No era demasiado tarde, se puede ver tanto a Espongar como a Patar escuchando el meteoro entre ellos mientras saben que tienen algún refugio. El meteorito cae, se puede ver una explosión en la distancia, alcanzando su camino, vemos cómo escuchan la explosión. Todo Prehistoric Bikini Bottom no es nada, sin agua, sin peces, nadie espera a Espongar y Patar, luego se vuelve completamente negro cuando las palabras se desvanecen. La extinción es parte de la vida, no podemos vivir para siempre, así funciona el ciclo, algún día sabrás cómo se siente. Luego pasa a los créditos, que fue la versión utilizada para Bob Esponja BC aunque estaba bajada, luego muestra el logotipo de United Plankton Productions, pero es diferente, es una imagen azul de Bob Esponja con ojos negros, mientras las lágrimas caen sobre su rostro. Parece que se está ahogando en un pozo de alquitrán prehistórico, se desvanece lentamente a negro y muestra un logotipo muy diferente. Muestra las palabras Sad Nickelodeon y en lugar del color naranja habitual, es azul. Su forma era una flecha, con salpicaduras azules a su alrededor. Se desvanece a negro durante un par de segundos hasta que muestra lentamente lo que parece ser el atolón Bikini al atardecer mientras se escuchan ruidos de gaviotas en la distancia, las palabras aparecen en la pantalla desvaneciéndose y diciendo: sabíamos que no iban a durar mucho. Así es como funciona la vida, la extinción es inevitable. Luego muestra una explosión en la distancia a medida que aparece lentamente en la pantalla, destruyendo también. Saqué el disco del reproductor de DVD y lo volví a poner en la caja del DVD. Me sorprende que hubiera una secuela oscura de este episodio que nunca supe, y creo que debería haber sabido. Fui a ver si había alguna mención de este episodio, pero lo que vi fue información al respecto en un wiki conocido como Noedolexin Wiki. ¿Qué es Noedolexin? Investigué un poco más, y lo que aparentemente es una versión oscura e inquietante de Nickelodeon. Internet ha documentado este tipo de cosas y ha publicado imágenes de los episodios en YouTube. Estos episodios no fueron eliminados, pero sea lo que sea esta Noedolexin, lo averiguaré. Recuerdo haber visto un montón de VHS que tengo en mi ático que eran cosas de Nickelodeon, tal vez debería buscar más de estas cosas. Tal vez podría conducir a algunas respuestas.